Los diputados bonaerenses aprobaron la reforma tributaria en la provincia. Previamente el gobernador Scioli había decretado la reevaluación fiscal de los campos bonaerenses. A partir de esto, la Mesa Bonaerense del Campo decretó que esto es considerado como un zarpazo fiscal al sector y anunciaron una medida de cese de comercialización a partir de las 0 horas del 2 de junio. De acuerdo a lo esperado, el gobernador Scioli firmó el decreto de revalúo de tierras. El 62% de las partidas del impuesto inmobiliario rural en la provincia o van a bajar el impuesto que van a pagar o van a quedar igual como máximo, ¿sí? Y en la parte del comercio minorista, el 70% de los comercios minoristas no se va a ver afectado por esta ley impositiva. La verdad que nos gustaría transmitir esto porque siempre hemos presentado leyes impositivas racionales y no queremos afectar a nadie, ¿sí? Todos los campos productores que estén en situaciones de sequía o de inundaciones, también está previsto que se pospongan los impuestos o que no vayan a pagar los impuestos. Resguardados por un amplio dispositivo policial y ya con el texto del decreto, la Cámara de Diputados Provincial comenzó a sesionar con el quórum aportado por los Frentes para la Victoria y Amplio Progresista y el peronismo disidente. Luego se sumaron el resto de los bloques. Obviamente está claro que el derecho del oficialismo es tratar de sacar las leyes y en este caso lo ha logrado. Ustedes bajaron al recinto una vez que estaba el quórum. Cumplieron con lo que habían dicho de no dar quórum ustedes. Nosotros hicimos un compromiso hace 3 semanas, ¿no? Dábamos 2/3 y no dábamos quórum. Hubo una serie de operaciones mediáticas para hacernos quedar como dando el quórum. La verdad que nunca lo consideramos y no había cambios en la ley. Y efectivamente eso hicimos. Dimos el quórum, habremos sido el diputado número 85 86 en acreditarnos y votamos en la forma que dijimos que íbamos a votar. Entre tanto, en la calle se substanciaba la movilización convocada por la mesa de enlace. Nosotros desde Carvajal repudiamos toda forma de gobernabilidad por decreto y mucho menos en temas impositivos que afectan no solamente al campo, sino a toda la comunidad, porque toda la comunidad de la provincia de Buenos Aires, todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires se van a ver perjudicados por esta reforma impositiva, porque va a aumentar ingresos brutos, van a aumentar sellados, van a aumentar las tasas de justicia, y van a aumentar muchísimos impuestos provinciales. Luego de más de 4 horas de debate, el proyecto de ley tuvo media sanción, aunque con modificaciones respecto al aprobado en el Senado. Por lo tanto, volvió a la Cámara de Origen. Lo que dice el decreto es lo mismo que dice el mismo gobernador Scioli cuando mandó la ley a esta legislatura. Las autoridades de la Cámara consideraron que con el gesto político, un nuevo gesto político se lo exigió al gobernador del decreto, se iba a lograr el quórum, lo que pasó finalmente. Así que para el gobernador no implicó ningún otro costo político porque la responsabilidad de asumir un revalúo que hace más de 50 años no se hacía, ya la había asumido al mandar la ley. Lo que se le pidió ese gesto político, algunos de las autoridades de la Cámara decían que con esto se iba a trabar el quórum, esto pasó y afortunadamente pudimos seguir adelante. Y ahora el Senado de la provincia de Buenos Aires recibe este proyecto con variaciones y se da por descontado que se va a aprobar. Luis, ¿tienen mayoría en el Senado? Sí, pero además yo creo que este proceso demoró casi más de 3 semanas. El proceso de reevaluación inmobiliaria se ha venido dando ya desde hace mucho en las ciudades y a veces ya se han hecho 1 o 2 veces en estos 10 años. En el caso de los terrenos, de los campos, este proceso no se dio desde hace casi 50 años, como estaban diciendo recién. Y sin embargo ha levantado tanta resistencia por parte de los propietarios rurales. También es un proceso que se está dando en muchas provincias, en varias provincias por lo menos. Y es interesante señalar el que se está dando en Santa Fe, porque ahí los roles de oposición y oficialismo están cruzados. Digamos, lo que en la provincia de Buenos Aires son oposición, son oficialistas en la provincia de Santa Fe. El gobernador Antonio Bonfatti atravesó el mismo problema. Necesitaba reevaluar los precios de los terrenos en la provincia de Santa Fe, donde un terreno estaba evaluado tenía una evaluación fiscal de 2.000 pesos y tenía un precio real de 50.000 pesos. Ese desfasaje tan grande hacía que prácticamente los propietarios rurales estuvieran en situación de infracción fiscal, de hecho. La discusión en Santa Fe, ¿cuál fue? Y fue que los sectores internos, sobre todo el radicalismo, dentro
del Frente Amplio Progresista planteaba que estaba de acuerdo con aumentar, con que hacer el revalúo. No, mejor dicho, estaba de acuerdo con aumentar los impuestos, pero no con el revalúo. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio fiscal de los terrenos, los propietarios tienen que pagar impuestos, sobre todo el impuesto sobre bienes. Claro, bienes personales, sobre bienes aumentan personales. los ingresos, claro. Entonces estaban buscando una fórmula para aumentar el impuesto sin aumentar la evaluación fiscal, lo cual no resulta muy lógico que digamos, desde el punto de vista de la organización política del país. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en las dos situaciones los intendentes estaban muy interesados en que se aprobara, y en este caso eran intendentes tanto de la oposición como del oficialismo, porque gran parte de lo que se cobrara en estos impuestos iba a ir a las intendencias, iba a ir a las localidades pequeñas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, entre la provincia de Buenos Aires, entre el revalúo y la autorización para endeudarse, que fue la ley que se aprobó a diputados, de esa cantidad, aproximadamente 1.000 millones de pesos por año, iría a las localidades, iría para los intendentes. Los intendentes, tanto del radicalismo como del PJ, estaban interesados en que esta legislación se aprobara. Finalmente, el bloque radical se quebró. El bloque radical se quebró. Ellos también exigían que de alguna manera el costo político de la decisión la pagara el gobernador Scioli. Y en este sentido le exigían que fuera un decreto del gobernador el que planteara la revaluación fiscal. Ellos planteaban que si el gobernador tomaba esta medida, ellos iban a dar quórum, aunque iban a votar en contra, pero iban a dar quórum para que se pudiera discutir esta medida. Finalmente, el gobernador sacó el decreto. El decreto no se relaciona con un impuesto, porque no se pueden aumentar o legislar sobre impuestos a través de decretos. Lo que plantea, lo que sacó el decreto del gobernador Scioli es el revalúo. Bien. Y la ley que se planteó, que se aprobó en diputados, lo que plantea es una baja en la alícuota, porque con el revalúo y la alícuota anterior, entonces aumentaba muchísimo la cantidad que tenían que pagar los productores. De esta manera, como se estaba diciendo recién en el informe, solamente un 38% de los grandes propietarios van a haber incrementado su aporte fiscal. Claro, la pregunta de fondo es si el impuesto va a perjudicar a algunos de manera tal de que pierdan rentabilidad y productividad. Eso se sabrá en cada caso cuando se evalúe cada campo con su nivel de productividad. La ley que se aprobó tiene criterios que están relacionados con la ubicación geográfica de los terrenos, de si los terrenos están inundados. Es decir, tiene una cantidad de criterios en ese sentido para discriminar. No se habla de producción, pero sí discrimina en cuanto al tamaño, en cuanto a la ubicación y en cuanto a la situación, digamos, de ese tipo, si hay una inundación o un problema de ese tipo. Bueno, seguiremos con el tema, Luis. Bueno, gracias. No, de nada. Hasta luego.